tal? ¿Cómo están? Estos días muchas familias navarras se han hecho una importante pregunta. ¿A qué colegio llevamos a nuestros hijos? En esta elección entran en juego muchas realidades, no solo si se queda en el barrio o el municipio donde reside la familia. También qué modelo de enseñanza elegir, educación en euskera, castellano, enseñanza en inglés. Este año además con opciones nuevas, estudiar el modelo D en lo público en la zona no vascófona. Todo sobre la mesa estos días y las familias ya se han pronunciado. Se mantienen los datos de otros años. PAI y modelo D más o menos mantienen su nivel de demanda y en la zona no vascófona 70 alumnos han elegido estudiar en euskera en centros públicos. Una cifra exitosa para el gobierno, aunque la oposición lo considera un reflejo de la realidad escasa del euskera en el sur de Navarra. Analizamos estos datos y también hablamos de la propuesta del cuatripartito que quiere modificar la ley de símbolos. EH Bildu quiere tenerlo listo para antes del verano. Lo analizamos todo en Navarra en Abierto. Lo dicho, las familias navarras ya tienen perfilado dónde van a escolarizar a sus hijos el próximo curso. Se ha presentado recientemente el dato de la prematrícula en Navarra. Como novedad, el ofrecimiento del modelo D íntegramente en euskera en los centros públicos en la zona no vascófona. En total, 77 solicitudes para ese modelo, las que se recogieron y permitirá abrir líneas en Tafalla, Lodosa y Caparroso. Un dato, el 40% de las familias eligen la educación concertada frente al 60% que eligen lo público. Bueno, con estas cifras, muy buenas noches de nuevo, vamos a intentar establecer un debate sobre los intereses de las familias navarras en torno a la educación y la importancia también de los modelos lingüísticos a la hora de decidir. Para analizar necesitamos opiniones y voces a las que ya presentamos esta noche. Javier Ramírez, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Nos acompaña también por primera vez en esta mesa, le agradecemos su participación a Ghassan Saad Irisarri, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Nos acompaña también un viejo conocido de este debate, Jorge Esparza, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Vera. Y cierra la mesa Jesús Barcos, bienvenido, muy buenas noches. Encantado. Gracias. Bueno, pues estos son los aspectos que queremos poner sobre la mesa, los datos de la prematriculación para el curso que viene. Como saben y como ya les hemos dicho, la novedad era la oferta del modelo D en los centros públicos en la zona no vascófona, con 77 solicitudes en el conjunto de esa zona, lo que va a suponer 3 nuevas líneas en distintas zonas de la comunidad. Sorprende, por ejemplo, que en Tudela solo se haya registrado una única solicitud. El Gobierno de Navarra dice estar satisfecho con estos datos. Educación ha recibido 5.866 instancias de prematrícula para el curso que viene, 3.530 para la red pública y 2.336 para la concertada. Del total del alumnado, el 70,51% estarán en el modelo AIGE y el 29,49% en el modelo D. Este año por primera vez se ofertaba el modelo en euskera en la red pública de la zona no vascófona. Ha habido 77 solicitudes. Esto supondrá la apertura de 3 nuevas líneas públicas en las zonas de Tafalla, Lodosa y Caparroso Peralta. Quedarían sin opción a grupos solicitudes de otras localidades de la zona no vascófona. Llama la atención que tan solo haya habido una petición en Tudela, otra en Corella, otra en Castejón y 2 en Sangüesa. Nuestra única preocupación era garantizar los derechos y en ese sentido para nosotros ha sido perfectamente un éxito. Estamos satisfechos con la situación que tenemos. Posiblemente, digamos, ha sido una novedad que a partir del curso siguiente ya será más normalizada y entonces veremos realmente pues, qué es lo que va a pasar en la estabilización de las matrículas. Y es que las ikastolas de la zona no vascófona mantienen su matrícula en los niveles anteriores. En total, los niños y niñas de 3 años prematriculados en modelo D en ambas redes serían 188, 62 más que el curso pasado. Nosotros no tenemos ninguna previsión de ningún tipo, ni de que se quisiesen pasar o que tuviesen por qué disminuir, sino que exactamente igual que existe con la concertada en general, bueno, pues las ikastolas es un tipo de concertada y padres y madres lo que hay que garantizarles es precisamente el derecho de la mayor pluralidad posible para que elijan los modelos y los centros que estén más a gusto con sus expectativas. El consejero Mendoza ha dicho no tener constancia de ninguna denuncia de familias que hayan tenido problemas u obstáculos para prematricular a sus hijos en el modelo D, tal y como denunciaba el sindicato LAB.
La oposición ha considerado estos datos como una bofetada de realidad para el Gobierno. Dicen que el Ejecutivo se ha dado de bruces ante la baja demanda de alumnos que elegían el modelo D en la zona no vascófona. Desde el seno del cuatripartito, dos de los grupos que lo sujetan, Geroa Bai y H. Bildu, valoraban los datos en positivo, aunque con calificativos diferentes. Yo creo que si hay que dar un calificativo sería heroico. O sea, el resultado de la matriculación, vista la campaña realizada por el Gobierno, que nosotros ya le dijimos que nos parecía que era escasa, y sobre todo por la contracampaña, yo creo que esto ya lo dijimos el otro día, por la contracampaña realizada desde algunos ayuntamientos, realizada en algunos centros, en las que a padres y madres, poco menos que se les ha ahuyentado y se les ha dicho que no matricularan a sus hijos o hijas en ese modelo. Hablar de la satisfacción que tenemos. Para nosotros esto indica que desde luego la política de este Gobierno no es una política de imposición del euskera, sino de plena libertad en la elección del modelo por parte de padres y madres. No quiero ni pensar qué habría pasado si fueran, 300 los niños y niñas que hubieran elegido el modelo D. El Gobierno se ha dado de bruces con la realidad, con una realidad que dice que mayoritariamente en Navarra las familias lo que quieren es que sus hijos aprendan inglés, y los gobiernos están para dar respuesta a las necesidades que tienen los ciudadanos, a las necesidades que tienen los navarros. Por lo tanto, esperamos que se tome nota y que en lugar de moratorias se pongan las pilas para empezar a trabajar y atender esa demanda que sí, efectivamente es algo total y absolutamente real. La gente no sabía lo que iba a pasar, dónde lo iban a impartir, cómo se iba a hacer, cuál iba a ser el modelo, entonces ha generado una confusión muy importante y ahí están las cifras, ¿no?, que lo demuestran, ¿no?, subiendo en el PAI, subiendo las matriculaciones en los colegios privados y la gente pues huyendo un poco de la pública, y a nosotros nos preocupa muchísimo pues la deriva que está llevando la mala gestión del consejero Mendoza. Estas son las cifras, son los datos y estas otras las valoraciones políticas. Abrimos ahora debate. ¿Qué se puede decir de lo visto, de la elección que han hecho las familias navarras y de la postura de los partidos de la comunidad? Me da la sensación de que, a pesar de calificarlo como heroico y satisfactorio por parte del Gobierno, a mí sí que me da la sensación de que es una especie de baño de realidad para el Gobierno. Es decir, los datos que hemos visto y que hemos comentado, que en todo Tudela, la segunda localidad en cuanto a habitantes de Navarra, haya una única solicitud de preinscripción en este modelo, que en localidades como Sangüesa haya dos. Es decir, habla a las claras de cuál es la demanda real de este sistema. A mí me da la sensación de que con los datos que hemos obtenido, tengo la sensación de que la demanda de alguna manera ya estaba cubierta con el modelo planteado a través de las ikastolas concertadas. Este Gobierno, pues en su búsqueda de imponer cuestiones identitarias y de marcar una clara agenda nacionalista que estamos viendo que en el día a día está siendo tal, pues bueno, pues pretendía reunir a más adeptos dentro del modelo D, pero ha quedado constancia de cuál es un poco la demanda de la gente. Yo, además del baño de realidad que creo que se ha llevado el Gobierno en cuanto a la demanda en euskera, creo que es importante destacar también otro aspecto, y es el hecho de la importante dualidad entre la escuela pública y la concertada. Cuando en estos momentos hay según qué partidos políticos que plantean dudas sobre mantener o no el concierto con determinados colegios, bueno, yo creo que es bueno ver cómo el 40% de la población en Navarra apuesta por este tipo de colegios. Apunta Jorge dos aspectos. Por un lado, el modelo lingüístico y por otro, la apuesta por la red concertada o la red pública de centros. Abordaremos las dos cuestiones a lo largo de ese debate, pero una visión global, Jesús. Yo a bote pronto, y luego tendremos tiempo para profundizar. Este asunto me recordaba un poco cuando se aprobó, salvándolo a todas las distancias, por favor, pero cuando se aprobó el matrimonio homosexual y salieron las primeras cifras de enlaces. Y algunos quisieron ver un refuerzo de sus posiciones por el número escaso de matrimonios que se habían planteado. Si abordamos esto desde un punto de vista de derechos lingüísticos, de derecho de libertad de elección, como así, digamos, presume, y es uno de los mantras y de los argumentarios claves de Unión del Pueblo Navarro, hay más oferta. Y si esa oferta que se abre a la ciudadanía no tiene una respuesta, como por ejemplo vemos en Tudela o en Corella, eso precisamente echa por tierra todo, digamos, la batería de relato de que el euskera se impone. Hay más oferta, se pone a disposición, se ponen unos límites, si la gente acepta y quiere, bien, si la gente no lo acepta, pues no se pone en marcha. En todo caso, una percepción personal es que, hombre,
padres en un primer año, yo entiendo que se huye de un riesgo de decir, bueno, pues vamos a ver si esto se cristaliza y bueno, ya tendremos tiempo de poderlo pensar más a fondo. No sé si ha habido contracampaña o no, pero en todo caso yo creo que la gente va al riesgo menor posible para con sus hijos. Javier. Bien, yo creo que los datos son la simple constatación de la libertad de las familias a la hora de elegir una de las decisiones fundamentales que tenemos, ¿no? como padres, como es la línea educativa de los hijos, ¿no? Oía al consejero Mendoza y también al portavoz de Geroa Bai, a Koldo Martini, diciendo que se habían ampliado las libertades. Efectivamente, se había ampliado la libertad porque los padres y madres que tienen a sus hijos escolarizados en la zona nueva vascófona podían optar por escolarizar a sus hijos en la enseñanza pública en el modelo D, con las cifras que han salido. Pero también había un recorte de las libertades que no hay que olvidar, que es que se ha prohibido o se ha cortado la posibilidad de que padres y madres del conjunto de Navarra puedan elegir que dentro de los modelos que existen esté incluido el PAI, porque este año no ha habido más posibilidades de líneas de PAI, que era una línea que estaba en franca ascendencia, que era una línea que no era agresiva. Yo, de luego, huyo de este debate que ha habido de confrontación entre lenguas y modelos. Al fin es el reflejo de la libertad de los padres y las madres de elegir la escolarización de sus hijos. Quizás el aumento de las cifras de enseñanza concertada tenga algo que ver precisamente porque muchos padres y madres no han podido llevar al modelo PAI en la escuela pública a sus hijos y a sus hijas. Y he de decir una cosa, el modelo PAI es una garantía de igualdad y de justicia social, porque muchísimas familias que no pueden costearse la enseñanza concertada, porque ya sabemos que tiene un sobrecoste, lo llevaban a sus hijos a la enseñanza pública porque querían garantizar igualdad de oportunidades para sus hijos en el futuro. Con lo cual yo creo que es bueno que haya habido una ampliación de las libertades, que por cierto no es una decisión de este gobierno, sino que fue de la legislatura anterior a iniciativa del Partido Socialista en cuanto a ampliar a la zona nueva vascófona la enseñanza del modelo D, pero creo que se ha perdido una oportunidad para realmente decir que habría una libertad plena a través de la medida de este gobierno de paralizar el PAI, que creo, en mi opinión, que es un gran error, y no solo un error, sino que va en contra de la voluntad de la mayoría de la sociedad. Se refería, Javier, también a las prematriculaciones en el programa PAI, que se han mantenido. Recordemos que no se han podido instaurar esos programas en nuevos colegios, sino dados solamente los que ya lo tenían, dada la moratoria del Gobierno, pero creo que son 3.600 prematriculaciones de las 5.900 del total. Es decir, la apuesta por ese programa entre las familias navarras parece que se mantiene, ¿no? Esa importante demanda, ¿no?, de ese programa. Sí, bueno, para mí lo más importante es tener una enseñanza para nuestros niños que sea pública y de calidad. Para mí es lo más importante, manteniendo en todo momento el derecho a la pluralidad y el derecho a los padres de elegir la línea educativa que quieran, siempre que no sea una no imposición. Entonces, yo ahora mismo, en este momento, lo más importante que veo, por ejemplo, el tema de las guarderías, ¿no?, que está tan en boga ahora mismo. Yo creo que lo más importante es que los padres puedan elegir el modelo educativo de sus hijos, porque eso es propio de cada casa. Hablaremos también ahora de las escuelas infantiles. A mí, por comentar un par de cuestiones que ha comentado Jesús, es cierto que si queremos verlo de esta manera, existían más posibilidades de escolarizar dentro de la red pública al existir el modelo de fuera de la zona vascófona, pero yo a la hora de hablar del baño de realidad me refería a que está bien eso, pero hemos tenido que aguantar durante meses, yo diría que casi durante años, ese otro mantra de las fuerzas nacionalistas que venían a decir, bueno, poco menos que la demanda de euskera fuera de la zona mixta o vascófona era extrema, es decir, como que existía una demanda real numerosa y que nos estaba prestando unos servicios a esa demanda. Yo creo que estos datos, si bien está bien que la gente pueda participar del modelo D, si quieres, fuera de la zona mixta vascófona, lo que viene a demostrar es que no existía tal demanda tan numerosa como las fuerzas nacionalistas durante meses nos han hecho ver, bueno, han pretendido hacernos ver. A eso es a lo que me refiero con un baño de realidad, que al final los números son los que son, y que en Sangüesa haya 2 personas que han solicitado este modelo y que en Tudela haya únicamente una persona, pues yo creo que es bien claro. Y luego decías, Jesús, al final crees que los padres han huido de la desconfianza. Joder, tendremos que preguntarnos por qué precisamente la enseñanza pública es la que ha generado desconfianza, es decir, por qué ante
a la hora de buscar una seguridad, los padres han acudido a la enseñanza concertada en lugar de la pública. Yo creo que es porque es imposible en tan poco tiempo meterse en tan pocos charcos como el consejero de Educación lleva en esta legislatura. Ese último aspecto me llama la atención, Jorge, que lo digas en cuanto a la desconfianza de los padres en la enseñanza pública. Yo no creo que exista una desconfianza en la enseñanza de los padres en la enseñanza pública. Primero, existe una libertad de los padres y madres para elegir el modelo que les corresponde, pública concertada y luego en modelos lingüísticos. Pero también hay una cuestión también. Ha sido la enseñanza pública quien ha absorbido durante los últimos 10-15 años a casi toda la población el riesgo de exclusión social. Eso ha sido así. Por tanto, ha habido una dejación de gobiernos anteriores en cuanto a fortalecer la enseñanza pública. Y eso ha derivado de que muchos padres y madres que incluso verían con interés el llevar a sus hijos a la enseñanza pública se han visto obligados a llevar a otro tipo de enseñanzas. Punto primero. Segundo, perdona, Javier, hacía referencia una cuestión. O sea, que yo creo que para... Del portavoz socialista que decía que existía pero Jorge, para hablar, para resaltar las bondades de la enseñanza concertada, que yo la defiendo también, yo creo que no hay que cuestionar la situación de la enseñanza pública. Perdona, Javier, no me gustaría a mí decir... O sea, no soy yo el que ha dicho... que existía una desconfianza. Es decir, me refería a Jesús porque él ha dicho que creía que un número menor de padres igual había podido recurrir a este modelo ante la desconfianza que generaba, o sea, la falta de seguridad, la incertidumbre que podía generar. Y la creación de unas líneas nuevas. Claro, es decir, o sea, eso es lo que yo digo. O sea, ¿cómo es posible que la enseñanza pública pueda aportar menos seguridad que una enseñanza concertada? Deberíamos trabajar, o este gobierno debería trabajar justo en lo contrario, es decir, en asegurar certidumbres. Pero todo lo que se pone en marcha y encima con este ruido al que se le puede atribuir parte de culpa a la consejería, pero también a ese ruido mediático, político, etcétera, que se ha movido en torno a esa creación de nuevas líneas. Yo antes decía, me parece que así como muchas veces repetimos que la gente de izquierdas tiene que ser coherente con su ideología, sus postulados, sus principios, los liberales también tienen que ser coherentes con esa promoción de la libertad. Y fíjate, ya estaremos hablando de la demanda que existe, pero ya estamos en otro marco, en el marco de los derechos y en el marco de ofrecer a esos derechos la posibilidad real de matricular a sus hijos en la lengua que se desee. Bueno, pero también es cierto que ahora también matizamos mucho las palabras, es decir, ahora hablamos de la posibilidad de los padres de matricular a sus hijos en modelo en euskera en la red pública, porque es cierto que antes sí que existía la posibilidad de que los padres los incluyeran dentro de la red concertada, es decir, también ahora matizamos el hecho de que antes parecía que no se podía estudiar en euskera, y ahora sí que hablamos de estudiar en euskera en la red pública, porque los pasados gobiernos sí que garantizaban el hecho de poder estudiar euskera en la red concertada. Más centros, más cercanía, más comodidad, lo mismo que en la red en castellano. No, yo quería resaltar una cuestión que ha dicho Jesús, y yo creo que coincido con él, en el sentido de que creo que ha habido un exceso de emociones en el aspecto del debate educativo, ¿no? Creo que es momento quizás de que todos demos un paso atrás y establecer unas bases en las cuales el reflejo de la pluralidad de esta tierra, que también se refleja en el ámbito de la política educativa, nos pongamos de acuerdo para garantizar el conjunto de las libertades y de las familias a la hora de acceder a las enseñanzas y extraer, digamos, del debate partidista esta cuestión para que realmente tenga un consenso que dure años independientemente de los gobiernos que estén en cada momento. Pasa que es fácil decirlo, Javier, pero quien tiene que tomar esa iniciativa inicialmente es el propio consejero de Educación. Es decir, yo en esta mesa he escuchado al consejero Mendoza, cuando compartía con nosotros, criticar al actual ministro, al pasado ministro de Educación, Wert, que no había llegado a ningún consenso posible con los agentes educativos. A mí me da la sensación que después de 7 meses de gobierno, este consejero no ha llegado a ningún consenso con nadie. Es decir, ni con los maestros, ni con los centros, ni con los sindicatos. Es decir, él es el primero que no está tendiendo la mano, plantea una OPE sin ningún tipo de posible negociación. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Claro que sería bueno extraer a la educación del debate partidista, pero es que me da la sensación que el propio gobierno y el primero su consejero de Educación no está siendo capaz de llegar a acuerdos con los distintos agentes educativos. ¿Qué creéis que es lo que prima ahora mismo en nuestra comunidad, tal y como se está hablando de los modelos lingüísticos, del PAI, del modelo D? ¿Qué es lo que prima en las familias a la hora de elegir un centro educativo para sus hijos, Ghassan? ¿Qué crees que es lo que se elige en primer lugar? ¿El modelo, el idioma en el que se va a impartir la educación, el sistema, la metodología, la cercanía? ¿Qué creéis que es lo que está primando? Yo creo que lo más importante es la cercanía y luego el modelo lingüístico. Yo creo que van por ahí los tiros. Y yo creo que siempre tendría que ser no impositivo, que cada uno tuviera cerca un modelo donde impartir la formación que quiere. Vamos a abrir también
el punto de mira a las escuelas infantiles, porque hablábamos de la prematriculación en la enseñanza obligatoria, pero tras la polémica por el cambio de modelo en las escuelas infantiles de Pamplona, hoy hemos conocido los datos, ¿no?, de esos trasvases de las familias. Finalmente, casi el 62% de las familias de Don Iván y de Fuerte del Príncipe que cambian su modelo de castellano a euskera va a seguir en esos mismos centros, aunque algunas familias continúan sin querer ese cambio de idioma en la lengua que se va a impartir a sus hijos. De los 144 menores que solicitaron el traslado, 139, el 96,6%, acudirá al centro elegido en primera opción. 5 menores serán reubicados en las escuelas elegidas como segunda opción. Las decisiones de cambios de modelo se han tomado respetando absolutamente la legalidad, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la ordenanza del euskera en el artículo 26, vigente en el Ayuntamiento. Además, también en base a los datos de demanda del modelo D, que se sitúan en torno a un 35%. Estos datos se completarán con los que se obtengan en el periodo de preinscripción entre el 7 y el 18 de marzo, que compondrá el mapa definitivo y del que dependerán las nuevas contrataciones docentes, que se van a adaptar al nuevo mapa sin restricciones de contrato entre las ya contratadas. Se cumplirá estrictamente el objetivo que nos marcó el equipo de gobierno de que no hubiese ninguna rescisión de contrato de ninguna trabajadora interina por la vacante. Todas seguirán en la estructura de las escuelas municipales. Que se van a impulsar medidas en materia de prejubilación. Vamos a impulsar planes de formación que hasta ahora no existían para que las trabajadoras también puedan modificar su perfil lingüístico y puedan participar en los diversos modelos que oferta el Ayuntamiento. Esas personas que están en listas de contratación, que no pertenecen a nuestra plantilla, pero que tienen expectativas de ser contratadas cuando hay bajas, ausencias, excedencias, etcétera, que son las que en principio veían que van a tener menos opciones, bueno, ese efecto negativo se va a reducir y se va a limitar. Además, el Ayuntamiento, a través de la concejala delegada Maider Beloki, ha pedido hoy disculpas por las molestias a las familias afectadas. 15 familias de 43 han cuestionado el modelo. Es un tercio de las familias que volvemos a hacer hincapié en el que entendemos sus demandas y lamentamos las molestias que se han podido originar. Será a mediados de marzo cuando podamos ver el mapa definitivo de las escuelas infantiles. Pues algunas de esas familias a las que la concejala hacía referencia acudían ayer al Parlamento de Navarra para referirse a los inconvenientes que ese cambio de modelo en las escuelas infantiles de Don Ivane y la de la Milagrosa, a las que iban sus hijos, van a sufrir en el próximo curso, y decían planteamientos como estos que vamos a escuchar. Por espacio de 40 minutos las familias han dado a conocer su punto de vista sobre la situación que viven, una decisión que consideran tiene alternativas frente a la ausencia de datos que advierten en la propuesta. No está justificado en datos. Nadie nos ha dado un dato. No hay transparencia. La encuesta sociolingüística que el Ayuntamiento hará en primavera, si se hace bien y se evitan sesgos, podría dar respuesta a estas necesidades. Palabras también sobre los argumentos por parte del equipo de gobierno municipal para tomar esa decisión. ¿A usted le parece lógico que para compensar esas carencias de oferta en euskera se quite oferta en castellano y nos penalicen a otros que no tenemos nada que ver con esas injusticias del pasado? En este sentido advierten de las consecuencias que ya está teniendo entre las familias. No solo es un proyecto que puede ser discontinuado o revertido al no haber sido construido desde abajo, con el apoyo de toda la ciudadanía, sino que también puede generar rechazo social hacia el euskera. De hecho, ya lo está generando en algunos círculos. Flaco favor le están haciendo al euskera los partidos que dicen defender esta lengua. ¿De qué nos sirve que el Gobierno del Cambio haya creado la Consejería de Paz y Convivencia si parece estar vacía de contenido? Gracias a lo que han hecho, hay padres que hace 3 semanas, solo hace 3 semanas, podían sentarse a tomar un café juntos, aun teniendo ideologías distintas. Y ahora no se hablan como consecuencia de esta política. Lo mismo sucede entre las educadoras e incluso se extiende hasta otras esferas de la sociedad. Han pedido la paralización de los cambios mirando directamente a 2 de los socios del acuerdo programático del Gobierno de Navarra. ¿Por qué ha despertado tantas críticas todo esto que les estoy contando? Bueno, pues ya han visto familias expulsadas, ruptura en la relación entre los niños y niñas y las educadoras, educadoras al paro, población inmigrante con miedo, que siente que le imponen algo y por miedo no se van a ningún sitio. Y yo les pregunto, ¿dónde están Podemos Aranzadi e Izquierda Ezquerra, que están ustedes tan preocupados por los derechos de los trabajadores y por las poblaciones más vulnerables?
Pues algunas reflexiones de esta portavoz de los padres de estas escuelas infantiles que, como les decimos, bueno, pues finalmente han pedido el traslado, 9 en la de Don Ivane y 20 en la escuela infantil de La Milagrosa. Otros se quedan y también dicen que se quedan aunque no están de acuerdo en el cambio de modelo. Reflexionaba sobre la distancia que entre los propios padres está provocando el euskera. ¿Se está generando desde la clase política o desde el debate mediático un sentimiento, hablar del euskera, de la lengua, que genera confrontación en algunos casos? Claro, es que tengo la impresión que esa confrontación ya preexiste y que estas cuestiones que se pueden manejar mejor o peor, y eso ya en sí mismo es un debate, pero bueno, había hoy, por ejemplo, quien hablaba de revanchismo. Y el revanchismo, lo mismo que comentaba antes, nos vuelve a un marco de decir, ahí va, si ha habido revanchismo es que ha habido, como decía esta mujer, injusticias previas. De esas injusticias no se hablaron. Pero yo creo que eso, que en el ámbito familiar hay más discusiones y no solo florecen a partir de este momento. Ya había debate en torno a muchas cosas que durante mucho tiempo, excesivo, con otro gobierno, se han silenciado. Y pongo un ejemplo. Supuestamente, Javier, este gobierno lo que va a pretender es aminorar ese ruido y no precisamente aumentarlo. Pero pongo un ejemplo, Jorge. Hace mes y medio, el programa de Jordi Évole abordó la cuestión del Colegio del Pilar en Madrid, hablando de la pública, la concertada, de los modelos. Y cuando nos preguntabas, Vera, por qué a lo mejor padres escogen un centro o no tal, bueno, pues aparte del proyecto religioso está también, en ocasiones, ese estatus, ¿no? Yo creo, de centro que pueda asegurar a mis hijos una red también de compañeros, de padres, etcétera. Eso existe. Y hay cuestiones relacionadas con el clasismo, con el modelo, dentro de lo religioso también, el modelo sociopolítico adscrito a un centro, que están ahí, que también dan lugar a discusiones y que parece que ahora todo está relacionado con el euskera. Si entramos a esa discusión de las intencionalidades de los padres a la hora de elegir el modelo educativo de sus hijos, tenemos para todo. Por supuesto. Podemos pensar que otros, pero parece que las divisiones han empezado hoy. Otros eligen el modelo educativo en función de una idea nacional. Yo no entro ahí. A mí me da igual las intencionalidades y las intenciones de los padres y madres a la hora de elegir el modelo educativo de sus hijos. Yo creo que tengan libertad. Sí, pero a la hora de subvencionar en la concertada sí que hay. Y una cuestión ya relativa a esta cuestión. Lo dramático del tema de las escuelas infantiles de Pamplona no es tanto satisfacer una presunta demanda, que yo no discuto, aunque quiero saber los datos. Yo no discuto que habría esa demanda, que era necesario crear escuelas infantiles para satisfacer el modelo de euskera, pero hombre, a costa de echar, literalmente, desocupar, desahuciar, en lenguaje, digamos, de algunos de los grupos que aplauden esta medida, a padres y madres y a niños de esa escuela infantil, pues hombre, eso es lo que clama al cielo. Y es el manual el manual de cómo no hacer las cosas a nivel de gestión política, o el perfecto manual del mal político, en este caso el equipo del señor Asirón, que es crear un problema para tratar de solucionarlo. Ha sido dramático, ha sido nefasto, y eso lo reconoce. Por eso decía que no solo reconoce la gente que en principio es opuesta a ese equipo de gobierno, sino dentro de ese propio equipo de gobierno de la Ayuntamiento de Pamplona hay gente que difícilmente justifica esta situación. A mí, sinceramente, Jesús, hay algunas cuestiones que me sorprenden. Es decir, si todo va a seguir tan mal como iba ya antes con UPN, la verdad es que no entiendo muy bien el sentido del gobierno del cambio. Se supone que era UPN el que machacaba el euskera, el que friccionaba la vida pública, el que crispaba. Resulta que ahora, con el cambio de gobierno, en lugar de ir a menos, vamos a más. Es decir, en las manifestaciones del PAI y en estas manifestaciones escolares infantiles no tienen pinta de ser gente de UPN ni ser UPN quien está instigándolas. A mí es que me parece un auténtico atropello. El tema de las escuelas infantiles es vergonzoso, y es vergonzoso que dos partidos como Podemos y Izquierda Esquerra apoyen a los partidos nacionalistas en esta tesitura. Es vergonzoso en cuanto al fondo, pero sobre todo en cuanto a las formas. Es decir, que los padres se enteren por la prensa, que se enteren 4 días antes de las matriculaciones, que los centros y las trabajadoras no sepan nada. Yo me da pena haberme dejado hoy porque repasando por casa tenía el panfleto electoral de Bildu para las elecciones municipales del señor Asirón. Bueno, y hablaban de la participación ciudadana, de dar la voz a la gente, Podemos del empoderamiento. No sé en qué ha quedado todo eso. Es decir, aplican el rodillo y sin entrar en contacto ni con ningún agente sindical, ni con ningún agente político, ni con los centros, ni con las trabajadoras, ni con los padres. Toma la decisión a 4 días
y echan de las escuelas a 230 ese es un debate, Jorge, familias. Pero el otro es el que parece ahora peccata minuta, que es la existencia durante años sí, de una pero discriminación que eso, Jesús, que la culpa es de UPyD, sobre ya lo otros sabíamos. padres Pero hace 7 meses que hemos cambiado de gobierno. Hace 7 meses que hemos cambiado de gobierno. Por eso. Y este gobierno tendrá que responder de eso. Y estos 230 niños que están expulsados del modelo de estas dos escuelas no los ha hecho UPN. Os pongáis como os pongáis. Es decir, hablaba Javier, ¿por qué no se crean nuevas escuelas infantiles si existe una demanda? No, a costa de expulsar a 230 niños. Vamos a ver, espera, voy a darle turno a San también. Vale, lo primero es que no sabemos la demanda. O sea, por mucho que sepamos, no tenemos los datos de la demanda real que hay. Entiendo que se han hecho mal las cosas. O sea, porque siendo padre, o sea, te has roto la organización familiar. O sea, teniendo un centro donde le llevabas tú a tu hijo, de un momento para otro, teniendo tiempo, porque había mucho tiempo, desde septiembre se podían haber organizado bien las cosas, pero no, se ha hecho 4 días antes y las familias pues están cabreadas y con toda la razón del mundo. Ahora, hay que saber la demanda real, porque eso no se sabe. Sobre todo en este aspecto de las escuelas infantiles vemos que la mayoría, 61%, según ha dicho datos la concejal, se quedan en el centro de origen, ¿no? Lógicamente porque la función de la escuela infantil, sobre todo a nivel de los padres y madres, sabemos cómo es cuando es difícil conciliar la vida familiar y laboral, es una labor asistencial, sobre todo, ¿no? Porque el modelo educativo creemos que es a partir de los 3 años de infantil o de primaria. Pero bueno, eso no quita, desde luego, para la situación que se ha vivido. Insisto, yo creo que lejos de tratar de solucionar las cosas de esa demanda que existe y que hay que satisfacer, por supuesto, lo que no puede hacerse es satisfacer esa demanda a costa de los derechos de otros padres y otras madres. Solo se pide eso, cierta tranquilidad, reposo y afrontemos los problemas, pero sin crear más problemas de los que ya hay, ¿no? Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a detenernos para la publicidad y a la vuelta vamos a seguir debatiendo, esta vez sobre la intención del cuatripartito de modificar la ley de símbolos. EH Bildu quiere tener la lista para antes de verano. Veremos qué pasa con este asunto y cuál es la opinión de la mesa. Hasta luego. Estamos de vuelta aquí en Navarra en Abierto. Hemos dedicado la primera parte de nuestro debate a hablar sobre las preferencias de los padres a la hora de elegir un centro público o un centro de 0 a 3 años para escolarizar a sus hijos. Y ahora vamos a abrir un debate que no es nuevo, desde luego, en nuestra comunidad, pero sí se ha retomado esta semana en el Parlamento. Hemos conocido que nuestra comunidad podría tener lista la modificación de la ley de símbolos para antes del verano. El cuatripartito todavía no ha fijado las fechas, pero EH Bildu ya se ha adelantado y dice que es necesario tenerlo listo antes de que se celebren de nuevo las fiestas y los chupinazos y tengamos que ver situaciones como las del año pasado. Proponen que sea cada pleno quien decida si ondea la ikurriña en la fachada consistorial. El cuatripartito se muestra dispuesto a trabajar en la modificación y se ha aprobado ya, de hecho, una declaración institucional en este sentido esta misma semana. El cuatripartito muestra su compromiso de modificar la actual ley de símbolos para que la ikurriña pueda ondear en los edificios públicos. EH Bildu quiere tenerla lista para antes del verano. Hay que darle una solución ya en los próximos meses para que nuevamente, cuando llegue el verano, no tengamos que estar acudiendo a esas excepciones que se planteaban en la vigente ley foral de símbolos, que es lo que ocurrió el verano pasado, y que se actúe con plena normalidad. Nosotros tenemos una ley de símbolos en la mochila, pero bueno, no hemos hablado de cuándo sacarla. Pero desde luego la propuesta que Geroa Bai tiene de modificación de ley de símbolos es una propuesta absolutamente democrática. Los 4 partidos tienen que debatir y acordar el contenido de esa modificación, pero todo apunta a que serán los plenos municipales los que voten si se coloca o no la ikurriña. Podemos da un paso más allá y habla incluso de consultas populares. Que pueda incluso someter a la decisión del Pleno si quiere o no, o una consulta popular, es decir, que se respete las distintas sensibilidades e identidades que existen en esta comunidad. Estos 3 partidos del cuatripartito, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, han presentado una declaración institucional para derogar la actual ley de símbolos a la que no se ha sumado Izquierda Esquerra, pero que sí ha votado después. En fin, que está muy bien, hablar de banderas, no nos oponemos, ya conocen nuestra posición, por lo tanto hemos votado a favor, pero para nosotros no es en estos momentos una prioridad. La oposición critica la postura del cuatripartito. Un paso más con esa obsesión, en fin, identitaria. Yo creo que no hay nada que pueda, emocionar más a los navarros que su bandera, la bandera de Navarra, la roja, con las cadenas. Una más de la agenda nacionalista, la cual entendemos nosotros
que no nos lleva a ningún sitio y es más, es abrir más enfrentamientos. Absolutamente orientada solo a los suyos. El asunto ha vuelto al Parlamento de Navarra después de que el viernes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra no admitiera a trámite la demanda de la Abogacía del Estado contra la colocación de la Ikurriña en el Chupinazo de Berriozar, al considerar que estaba contemplado en la Ley de Símbolos por haber autoridades vascas invitadas al acto. Delegación del Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a esa sentencia. Pues al hilo de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia, el cuatripartito sacaba adelante esa declaración institucional y volvía a abrirse el debate ya conocido porque va en el acuerdo programático de la intención de los 4 partidos que sujetan al Gobierno de Barcos de modificar la Ley de Símbolos con el propósito de que la Ikurriña pueda ondear, si así se quiere, en los consistorios, por ejemplo, en las fechas señaladas como las fiestas patronales. Bueno, ya hemos visto al vicepresidente del Gobierno, al portavoz de Bildu en el Parlamento, cómo ya ha lanzado ya el globo sonda de la Ley de Símbolos, como Marisa de Simón, Izquierda Esquerra, se afana en decir que no es un debate prioritario para ellos, pero estamos viendo cuál es un poco la agenda que está marcando el Gobierno. Desde luego no es una agenda social, no es esta agenda social que clamaban antes de las elecciones, es una agenda nacionalista y por poner un ejemplo, en los temas que hoy estamos abordando lo estamos viendo, es decir, euskera, euskera, euskera y Ikurriña, ahora por lo visto. Entonces, pues obviamente es una agenda puramente nacionalista que no sé qué pinta Izquierda Esquerra y Podemos en esta agenda, de la misma manera que, retomándolo con antes, claro, aquí los partidos, con esto de que son 4, de vez en cuando uno se echa la culpa a otro, el otro al otro, y aquí no hay de nadie responsable, de la misma manera que pasaba con las escuelas infantiles, que Marisa de Simón lo critica en el Parlamento, pero su grupo en el Ayuntamiento lo respalda. Podemos también lo critica, pero en el Ayuntamiento lo respalda. Entonces, pues una más de esta agenda nacionalista. Iba a ser la primera ley, yo creo que sí que Izquierda Unida se afanó en que no fuera la primera, casi hubiera sido mejor, porque al final la primera fue una ley para subir impuestos a todos los navarros y la segunda va a ser la de símbolos. Pasan. Yo no sé qué problema hay en que cada localidad elija las banderas que quiere poner en su ayuntamiento. Vamos, para mí no es ningún problema. Que tengan que andar cada ayuntamiento, si quiere ponerla con subterfugios legales, no lo veo bien. Hay que contar que había una ley, la ley del 86, cambiada por la ley de Urralburu, cambiada por la ley de Sanz de 2003. En la ley del 86 estaban más claro las banderas que eran obligatorias y después se podían poner otras banderas accesorias, digamos. Y es que no veo ningún problema. En cada localidad decidan sus vecinos, se habrá un debate, se decidan cada vecino qué bandera se quiere poner y como si se quiere poner la bandera griega o poner, por ejemplo, la bandera palestina. No hay ningún problema. Yo no veo y entiendo a la gente de UPN que ver en un ayuntamiento a la Ikurriña, eso les pica, les cuece. Pero eso forma parte de la identidad de Navarra y así que hay que entenderlo. Javier. Bueno, lo primero, y vaya por delante, mi respeto a la Ikurriña como bandera. Primero, porque es la bandera de una comunidad autónoma vecina y amiga, con la cual tenemos muchísimo en común y hay mucho que trabajar con ella. Y segundo, porque también es la bandera que simboliza algo para parte importante de la sociedad navarra. Por ello, mi postura no es en contra de la bandera ni la Ikurriña, sino en contra de esta iniciativa, por lo que voy a comentar ahora mismo. Los ayuntamientos son el reflejo institucional del Estado donde estamos. O sea, el Estado está compuesto por la Administración Central del Estado, las administraciones autonómicas y las administraciones locales. Por tanto, los edificios institucionales tienen que representar esa institucionalidad, nada más y nada menos. Entonces, mientras estemos en el estado la situación que estamos, esas entidades institucionales tienen que reflejar esa realidad. Por tanto, las banderas son las que corresponden y reflejan. Como la ley del 86. Por tanto, la exhibición de la Ikurriña o de cualquier otra bandera, por supuesto que está permitida en Navarra, faltaría más porque entra dentro de la libertad de expresión que se tiene. Pero el incluirlo dentro de lo que es el reflejo institucional es una anomalía. Es una anomalía institucional, porque no se refleja y no es así. Porque si realmente el gobierno de Navarra actual fuera valiente, pues que plantee que la bandera de esta comunidad sea la Ikurriña y no sea la bandera de Navarra, para que realmente tenga encaje y tenga algo de sentido esa iniciativa. Pero claro, eso no se va a hacer. Se hay que utilizar algún subterfugio, con lo cual vamos a tranquilizarnos todos, vamos a dejar que las banderas que reflejan esa institucionalidad sean las que son y vamos a exhibir cada uno en nuestro ámbito particular, en nuestro ámbito colectivo, las banderas que mejor nos representan. A mí personalmente las banderas las tengo todo el respeto del mundo, de luego a mí no me motiva, no es lo primero que me motiva, a mí me motiva las personas, los derechos sociales, los derechos humanos,
etcétera. Pero luego, desde el respeto, respetemos también esa institucionalidad. Pero sí que está claro que la guerra de las banderas se ha evidenciado muchas veces en Navarra, lo hemos visto en los 2 últimos años en el Chupinazo, primero con la instalación de esa gran icurriña que tapaba la fachada consistorial y el año pasado con la colocación en el balcón principal del ayuntamiento de esa icurriña con ese recorrido, ¿no?, que se ha utilizado la invitación de autoridades vascas para poder colocar la insignia de la comunidad autónoma vecina. Y finalmente el debate de las banderas centra cada año la atención de los ciudadanos, de los políticos, de los medios de comunicación. Es decir, que sí que hay un debate real porque una parte de la población sí quiere ver colocadas esas banderas y el debate está en la calle. Habría que también buscarle una solución. Al hilo de las intervenciones hasta ahora, yo creo que en primer lugar haríamos bien, han salido así los temas porque han salido, pero en desligar el primer bloque que hablábamos de euskera y ahora que estamos hablando de la icurriña. ¿Por qué? Porque ya ha salido que el euskera forma parte de lo identitario y del nacionalismo, ¿no? Y eso nunca diremos del castellano. El castellano es... Bueno, igual no lo dirás tú, pero hay gente que también lo dice, Jesús. Bueno, pues mal dicho, ¿eh? O sea, si hablamos de cultura, de lengua, de filología, hablamos de filología, pero con una derivada que, digamos, cualquier lengua tiene una política lingüística. Pero separando eso, otro comentario. Yo creo que en este caso, Javier, nadie, y también lo decía esto Javier Esparza, y yo creo que incluso ofende a muchos navarros. La bandera de Navarra no está en cuestión por nadie, por ningún navarro, ninguna navarra. Las que están en cuestión pueden ser la icurriña y la bandera española. Y esta mañana he acudido a la RAE para ver qué significa símbolo, ¿no? Elemento o objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues está el debate, pero creo que en ciertos ayuntamientos ese elemento que es la icurriña, esa bandera, es representativa de la voluntad mayoritaria, ampliamente mayoritaria o menos ampliamente mayoritaria de una parte de la población. Y en ese sentido, una reforma, oportuna o no, en términos incluso de oportunidad para el Gobierno, puede integrar, digamos, más sentimientos. Asumiendo que son discursos que nos afectan normalmente a todos en la coronaria. Sí. Yo no estoy de acuerdo con una cuestión que has planteado, Jesús, que es con el hecho de desligar unos temas con otros, ¿no? No, porque para mí sí que tiene un sentido. Es decir, decía Gasán que os molesta, no hay que molestar que se pongan otras banderas, pero a ver, si a mí lo que me molesta realmente es el orden de prioridades que este Gobierno está estableciendo y por eso sí que lo vinculo todo a una agenda nacionalista, es decir, porque la primera ley que se quería llevar era precisamente esta, porque el primer pleno monográfico sobre derecho a autodeterminación, bueno, es decir... En euskera, tenéis a Iñaki Iriarte, sí, Iñaki Iriarte es euskaldun y estará, supongo, que en contra de la icurriña en que ondeen los balcones de Navarra. Supongo. Pues eso, el euskera es una cosa, la icurriña es otra. Pero el euskera es una por cosa, pedagogía. Jesús, pero el euskera es una cosa y el uso del euskera, que desde mi punto de vista está haciendo el Gobierno de Navarra, es otra. Es decir, yo el euskera como tal no tengo nada, pero cuando, vinculando con lo anterior, estamos coartando el derecho de ir en castellano porque vayan en euskera, pues entonces ahí sí que es probable que a mí me afecte más. Pero bueno, pero que a mí, yo sí que lo vinculo toda esa agenda nacionalista en la que, ¿quieres que te diga? Que estemos dejando de lado que en el acuerdo programático, que se hablaba tanto, o sea, Navarra vivía tal emergencia social con UPN, que no se prestaba ningún servicio básico casi, se hacía entender, y ahora resulta que a mí lo que me llama la atención, que no me molesta, lo que me llama la atención es que prestemos tanta importancia y tanta prioridad a estos temas. O sea, que sea el segundo proyecto de ley que vaya a llevar el Gobierno, porque Izquierda Unida no permitió que fuera el primero y que el pleno monográfico fuera sobre eso y que no hablemos de la renta básica, que esté en la plataforma quejándose de que no se ha hecho nada en 6 meses. Es decir, a mí lo que me da la sensación... No ha dicho, la renta, bueno, ha dicho que se sienten engañados y que no ha cumplido con lo acordado en el acuerdo programático. En uno de los tramos. Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención, que se vendía como el Gobierno del cambio, como el Gobierno de izquierda, socialista, y no está siendo. Está siendo un Gobierno nacionalista. Y ahí es donde me pregunto yo, ¿qué hace Podemos e Izquierda Unida en esto? Yo coincido con Jorge, creo que la agenda prioritaria que tiene que ser, por las necesidades objetivas de la sociedad navarra, tiene que ser la agenda social y la agenda económica, sobre todo lo que tiene que girar en torno a la generación de empleo, la generación de actividad económica y también, por supuesto, el cubrir todas las necesidades sociales que existen en parte de la población que lo está pasando especialmente mal, ¿no? Pero en esta cuestión creo que un poquito de inteligencia ha faltado al Gobierno, ¿no?
no por parte de Bildu. Yo creo que Bildu tiene las ideas muy claras, se le agradece, cosa que Podemos decir a Esquerra no las tiene. Yo a Bildu le agradezco una cosa, que es que tiene las ideas muy claras, muy claras. Y es cierto, y comparto contigo, Jesús, que tanto el euskera como la ikurriña hay que desligarlo del aspecto ideológico. Pero es precisamente Bildu que ha considerado desde hace ya bastantes años que es el euskera, el tronco sobre el que gira su proyecto nacional. Es eso, la lengua es lo que define al pueblo. Eso lo escribe Bildu o sus antecesores en documentos políticos, lo cual es muy peligroso eso, porque realmente los que tendríamos que querer a la lengua propia de Navarra, que es también el euskera, tendría que ser independientemente de las siglas políticas o de los condicionamientos políticos que tengamos. Pero eso no se ha conseguido al día de hoy y con estos debates no nos facilita. Por lo cual, vuelvo al tema de educación. Como ha dicho Jesús, comparto con él. Esto va a lo sentimental, a la coronaria, como ha dicho él. Extraigamos eso de ahí. Dejemos las cosas en el sentido de símbolos como están, porque creo que es un status quo adecuado y que refleja la institucionalidad de Navarra, y dejemos el reflejo de esos símbolos para el ámbito privado, colectivo, pero no para el institucional. Me parece una barbaridad lo que ha dicho Javier. Yo creo que nadie está poniendo en duda la bandera de Navarra. Lo que está diciendo la gente es que hay muchas sensibilidades en Navarra, hay diferentes sensibilidades, y que se tiene que poner, o la gente quiere poner la ikurriña en sus pueblos, y las quiere poner, o sea, eso no me lo podrás negar. No, si no se prohíbe eso. No se prohíbe, yo no prohíbo, no hay que prohibir, por supuesto, faltaría más que la ikurriña, cualquier otra bandera que represente a una colectividad o de una localidad. Lo que yo digo es que lo que representa la institucionalidad del Estado, porque el Estado no solo es el Gobierno de Madrid, es también el Gobierno de Navarra y es también los ayuntamientos, cada uno de los ayuntamientos, desde Leiza hasta Cortes. Ese reflejo de la institucionalidad tiene que ser el que es, sí, ni más ni menos, y ahí tenemos que extraer sentimientos. Y el reflejo o la extensión o la simbología que se deja para el ámbito, bueno, pues fuera de las instituciones. Hablaba Ghassan de una situación que puede ser anecdótica o no, la colocación, la instauración de otras enseñas de otras identidades o nacionalidades diferentes, ¿no?, en los balcones. Es un asunto que también se comenta, ¿no?, siempre que viene de la mano de este debate. Hablaba de poner la bandera griega porque la hemos visto, o por qué no la bandera catalana. ¿Ese debate se podría dar también en nuestra comunidad con la modificación de esta ley? La bandera gay ondeó el Día del Orgullo Gay en el Ayuntamiento de Pamplona, o sea que en ese sentido creo que hacen bien los ayuntamientos, si de verdad hay un fondo político social, en acercarse a su ciudadanía, en ser instituciones cercanas al deseo de su gente, de sus vecinos y vecinas. Pero a partir de ahí, hombre, a veces se hacen, es verdad que comparaciones un poco cogidas con pinzas, ¿no? Me da la impresión. Yo, al hilo, por ejemplo, de lo que ha comentado Pedro Sánchez en la investidura, me parece que es un ejercicio de mestizaje, en esa línea que comentabas, de complejidad, porque esta tierra es muy compleja. Pero es si estamos todos de acuerdo que la pluralidad es un valor, bueno, pues vamos poco a poco, por lo menos, a desacralizar o a quitar digamos, ese punto dramático que a veces se hacen de las cosas. Yo ayer leía también, la ikurriña jamás será una bandera de Navarra. Estos trolls... Puede ser, sí, puede que no. Puede ser es que no lo sabemos. Claro. Si dentro de 50 años a lo mejor no estamos ninguno de los que estamos en esa mesa, ¿no? Es un tanto arrogante. Posiblemente no, o posiblemente sí, pero a veces queremos construir y terminar la historia nuestra propia generación, ¿no? Que llegará lo que llegue. Que se utiliza como arma está claro, lo que no veo claro, o sea, lo que no entiendo es cómo se ha utilizado de forma coercitiva con tema de las subvenciones a los que han puesto la bandera que no cumplían la ley. Bueno, con la modificación de la ley de haciendas locales del pasado mes de diciembre, ese asunto ya quedó zanjado, ¿no? Esa medida que se había puesto para los ayuntamientos que fueran un poco objetores a esta medida, no cumplieran con no colocar la ikurriña, pues retenerles, ¿no?, ahí esas ayudas. Jorge, sí, ya concluyendo, que nos vamos. Sí, iba a comentar que al hilo de lo que comentaba Jesús, a mí me parece bien que los ayuntamientos hagan gestos puntuales y se acerquen a la ciudadanía, pero claro, también hay que tener en cuenta que a veces esos gestos van únicamente en una dirección, pero claro, a mí me parece fenomenal que ponga la bandera del orgullo gay, pero si luego por otro lado lo que hacen es quitar el Belén del zaguán, por cierto, de alguna manera, pues tampoco se está muy cercano de esa población. A mí en cualquier caso yo comparto que es una cuestión institucional, comparto con Javier el hecho de que vamos a dejar todos para la esfera privada nuestros sentimientos y vamos a representar institucionalmente lo que realmente somos, queramos o no.
Bueno, pues hablaremos seguramente largo y tendido de todo esto cuando veamos el contenido de esa modificación que propone el cuatripartito y que de momento todavía no está redactado. Muchísimas gracias a los cuatro por haber aportado vuestras opiniones y vuestros análisis esta noche aquí en Navarra en Abierto. Como siempre, volveremos la próxima semana, dentro de 7 días, debate parlamentario. Hasta entonces, adiós.